Saludos amigos y bienvenidos a Hablemos de tu voz. En esta ocasión de este podcast estamos hablando con la profesora Valerie Pavón de nuestro estudio. Ella es profesora de técnica vocal y también de proyección escénica en Eileen Larracuente Voice Studio, y vamos a estar hablando de resuena, nuestros resonadores, que ha sido el tema que hemos estado tratando en esta temporada. ¿Cómo estás, Valerie? Saludos a todos los que nos ven. Gracias, Eileen, por tenerme aquí contigo. Estoy emocionada. Comenzamos un nuevo año lleno de muchas expectativas y mucha emoción por los temas que vamos a estar tocando, así que estoy emocionadísima. Mira, el tema de esta temporada ha sido resuena de resonar con nuestra voz y resuena de volver a sonar. Hemos estado hablando, ¿verdad?, por toda esta temporada desde que comenzó este periodo pandémico en el que hemos transportado todas nuestras clases a trabajar en línea, y hemos estado pues trabajando mucho en términos de hallar la pertinencia de nuestras voces, de hallar, ¿verdad?, la pertinencia del trabajo y el alcance que podíamos tener a través de nuestras voces con la gente que pudiésemos, ¿verdad?, alcanzar. Y ese primer año de aclimatarnos a esa nueva experiencia, pues fue un año, ¿verdad?, de tanteo y de descubrir cómo podíamos resonar en la vida de otras personas. Pero después que pasó esa mitad de año de marzo hacia ese fin de ese primer año de pandemia, y luego todo el año pasado de 2021, en el que pudimos comprobar que en efecto podíamos hallar pertinencia con nuestra voz, que podíamos trabajar nuestras voces de la manera que lo estamos haciendo y alcanzar a otros con nuestras voces, pues ahora queremos este año volver a sonar. Todas esas herramientas que descubrimos en el camino y vimos que son funcionales, pues ponerlas en práctica ahora con la autoridad que sabemos que nos dan en términos vocales y del alcance que podamos tener a través de nuestra voz. Ese es nuestro tema para esta temporada. Esta temporada ¿verdad? Del 2021 nos sirvió precisamente para lo que estás comentando, para hallar esas herramientas que quizás anterior a eso ya habíamos descubierto o no, pero igual de una manera diferente, una manera nueva, innovadora, una forma de adaptarnos, de entender que eso es parte inherente del ser humano, la capacidad de adaptación. Y obviamente durante estos tiempos que no han sido quizás tan fáciles, ¿verdad?, pues encontrar y descubrir ese sonido y saber que sigue ahí y que lo podemos utilizar y que lo podemos compartir. Así que para mí tiene todo el sentido del mundo que comencemos este año con este lema de resonar, porque entonces ya sabes que puedes, ya sabes que tienes tu voz, entonces ahora propágala, ahora compártela, ahora sí, alcanza a los demás con ella. Así que a mí me parece que, tú sabes, todo el mundo me mira así como raro cuando yo empiezo a trabajar con la idea del encanto de esta temporada. Yo sé que tú y yo hemos hablado mucho de este asunto, pero tú sabes, es hasta locura para mucha gente, pero a mí me parece encantador el hecho de que nos hayan silenciado de la manera en que nos silenciaron, que nos hayan confinado, si se quiere, que es una palabra terrible, pero que nos hayan obligado a escucharnos, a conseguir nuestra propia voz, nuestra propia música, nuestra propia esquina, lo que realmente nos define. Y no hablo solamente de la manera no nos hubiésemos detenido, realmente. No había forma, Vale, no había forma. Nosotros estábamos acostumbrados a un tren de vida y a unos asuntos que silenciaban mucho de quién somos, de quiénes somos, y uno no se detenía a escucharse. Así que hemos tenido la oportunidad de escucharnos, de descubrirnos, y ahora es nuestra oportunidad de resonar, de trabajar para, como tú dices, para proyectar con nuestras voces lo que tenemos que dar, lo que queremos compartir con otras personas y alcanzar con pertinencia. Que la realidad es que se hace más que necesario en esta etapa y en esta temporada. Así que, pues, vamos a ser pertinentes con nuestras voces, vamos a hacer que resuenen. Estábamos hablando del asunto filosófico, ¿verdad?, de este asunto de resonar, pero también del asunto
técnico vocal. Que tiene que ver con ese asunto de la resonancia, y ha sido súper interesante el trabajo que hemos comenzado con nuestros estudiantes, y hoy queremos compartir con ustedes el principio básico, ¿verdad? De qué son los resonadores, cuáles son nuestros instrumentos para resonar, o sea, qué es lo que nos permite resonar en términos, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? Hay condiciones que nos han permitido resonar, y ya hemos hablado. Nos silenciaron los ruidos externos y ahora nos toca, ¿verdad? Y hemos descubierto de qué manera podemos resonar. Pero en términos técnico-vocales, tenemos un asunto fisiológico que incide directamente en el asunto de la resonancia, y eso es lo que queremos compartir hoy. Así que vamos a hablar de eso. Ese asunto es bien interesante, Eileen, porque como hemos mencionado tantísimas veces anteriores, nosotros no somos capaces de vernos por dentro. Ese mecanismo que sucede por dentro, pues realmente no lo podemos ver. Así que este asunto de entender qué son los resonadores y en dónde están es medular, ¿verdad? Para entonces nosotros poder utilizarlos en función de nuestra voz. Y tú sabes que el asunto de la resonancia es una de las cosas más reveladoras que tenemos en términos de la función de nuestra voz, porque lo podemos sentir. Así que es parte de lo que hace que nosotros intuyamos que lo estamos haciendo bien o mal, si tenemos la sensación de la resonancia. Por eso es que es tan pertinente a la hora de cantar saludablemente, ¿verdad? Nosotros conocer ese concepto, porque es uno de los hints, uno de los pointers que podemos tener de que lo estamos haciendo bien. Es mucho, como tú dices, mucho de lo que es cantar correctamente ocurre por dentro, pero la resonancia la puedes sentir. Esa sensación te puede dar una ideita de si tú estás trabajando tu voz correctamente. Así que aprender cómo o sea, dónde están los resonadores, cómo funcionan y cómo tú puedes conseguirlos, ¿verdad? Identificarlos y sentirlos. Me parece que es medular para ese asunto de trabajar la voz de manera saludable. La resonancia es una de las cosas más características de una voz manejada saludablemente. Okay. Así que... ¿Y qué es la resonancia? Para abandonar un poquito el misterio, vamos a ver, ¿qué es la resonancia? Mira, resonancia es, bueno, en términos, ¿verdad?, de definición, es la repercusión de ese sonido inicial, ¿verdad? Sea de un instrumento o sea de nuestra voz, la repercusión que tiene ese sonido inicial y su duración. O sea, la repercusión en términos prácticos de lo que es la técnica vocal, es la vibración de ese sonido inicial y esa duración de esa vibración, ¿verdad?, que se produce cuando uno fona, o sea, cuando uno emite un sonido con su voz, sea para hablar o para cantar. La resonancia necesita, ¿verdad?, de dos cosas principales: los espacios donde va a oscilar el sonido y el aire que va a provocar que ese sonido oscile en esos espacios. Así que hay otras cositas que inciden ahí, pero básicamente estamos hablando, ¿verdad?, de unos huecos que tenemos en las cavidades del tracto nasofaríngeo y respiratorio, ¿verdad?, que tiene que ver con eso. Hay unos espacios, unas cavidades óseas que hacen que se genere una vibración que es saludable. Parece complicado, ¿verdad? Tú estás riendo de mí porque estoy ahí en un twilight zone, pero sí, son esos espacios del tracto nasofaríngeo y del tracto respiratorio, que tiene que ver con el tracto respiratorio también, esos espacios, esas cavidades que permiten que la voz vibre. Así que podemos identificar cerca de nuestra nariz, en nuestro cráneo, en nuestra boca, en nuestro cuello, en el mismo pecho y en la espalda. Podemos tocar y palpar, ¿verdad?, sentir esa vibración cuando nuestra voz está resonante. Así que esas cavidades que están, ¿verdad?, en esos espacios son los resonadores, lo que llamamos los resonadores. Para que los estudiantes puedan visualizarlo un poquito
¿verdad? Con cosas un poco más tangibles, lo comparó un poco con un instrumento, ¿verdad? Por ejemplo, la guitarra, que todo el mundo ha visto, bueno, casi todo el mundo ha visto una guitarra en su vida y ve que tiene, ¿verdad? Una caja de madera y tiene un hueco redondo. Si tú quitaras las cuerdas, puedes meter la mano y puedes ver que es completamente hueco por dentro. Pero entonces cuando tú tocas la cuerda y vibra, entonces ese espacio hueco vacío permite que resuene, que se proyecte ese sonido. Y algo parecido, ¿verdad? Pues ocurre con otros instrumentos, no es el único. Pero ¿sabes qué? Algo que a mí siempre me maravilla es precisamente entender que nosotros somos un instrumento. Eso está brutal, o sea, eso está brutal. Tú pensar, mira, yo soy un amplificador viviente. Señor, somos los emisores y amplificadores de un sonido. Emitimos y amplificamos el sonido. Así que aquí no hay, entonces es un asunto maravilloso que nos hayan dotado de esa capacidad. Y yo creo que yo he hablado esto contigo antes, pero a mí me maravilla aún más. Que una vez en una conversación con el doctor Laureano Giraldes, que es nuestro torrino, ¿verdad? Que es especialista en voz y en cantantes, y una vez en una conversación con él, que creo que te lo mencioné y lo hablamos en alguna ocasión, él me mencionó que la voz se cree, ¿verdad? Los evolucionistas han estudiado el asunto y creen que la voz, que el tracto vocal no fue diseñado para hablar, fue diseñado como parte de nuestro sistema respiratorio. Y nosotros, ¿verdad? En el periodo evolutivo desarrollamos la capacidad de comunicarnos y de trabajar, ¿verdad? Para podernos comunicar con otras personas. El hombre neandertal desde por allá desarrolló la capacidad de emitir sonidos y darle significado a lo que hacía con esas vibraciones que generaba la cuerda vocal y que generaba en sus espacios de resonancia para proyectar su voz y de esa manera comunicarse. O sea, de inicio, pues las cuerdas están, son parte de tu sistema respiratorio y se dice, pues que se dice no, es parte del asunto del cierre para que la comida no vaya al tracto respiratorio, ¿verdad? Y vaya al tracto digestivo, que está la tráquea y la laringe ahí. Sí, que emitir sonido que entonces emitir sonido ni siquiera era parte de la función original de la. Pero qué maravilla que nos hemos, tú sabes, alineado. O sea, que Dios hizo este diseño maravilloso que nos ha permitido no solamente respirar y permitir que el aire sea lo que vaya por ahí, sino que a través del paso del aire la cuerda genera esa vibración, esa oscilación y que eso sea, ¿verdad? Una posibilidad para comunicarnos y para expresarnos a través de la canción también. O sea, esto de verdad es una maravilla y es una maravilla que seamos, como tú dices, nosotros el instrumento, que esté dentro de nosotros. Así que es una bendición. Y ahora que tú dices nosotros, que seamos nosotros, eso me hace pensar en otro asunto que para mí es súper interesante y súper maravilloso también, que tiene que ver todo con la resonancia, y es el hecho de tu identidad vocal. O sea, obviamente nosotros todos tenemos cuerpos distintos y por lo tanto estos espacios de los que estamos hablando no son iguales en ti ni en mí, y entonces tu sonido por lo tanto es diferente, y es por eso pues que podemos reconocer esas voces. Imagínate tú, tan importante que es eso para un bebé, un niño pequeño, reconocer la voz de su mamá, la voz de su papá, de sus hermanitos, etcétera. El tú coger el teléfono, hola, qué sé yo, y ni siquiera ves el nombre, pero sabes quién te está hablando porque es que tiene un sonido particular. Y esos espacios de resonancia tienen todo que ver con que tu sonido sea único. Con el tono y el timbre de tu voz, porque la forma, el shape de esa vibración que oscila en esos espacios de resonancia es diferente en cada cual según sus cualidades óseas, ¿verdad? Y fisiológicas. Así que responde a quien seas tú, a tu fisionomía. Y eso define, ¿verdad? El tono, el timbre de tu voz, la cualidad de tu sonido. Eso es una maravilla, porque eso es como la huella digital, el ADN de tu voz. Así que este asunto de los resonadores es importante, ¿verdad? Por ese asunto del uniqueness que tú estás mencionando. Y también
por la efectividad, lo efectivo que puede ser para la proyección del sonido. Tú sabes que la voz se transporta, ¿verdad? Por vía aérea, pero también por vía ósea. Esa vibración de los huesos y de esos espacios que hacen oscilar el aire y la voz, hacen que tú puedas tener un timbre vocal más cálido y agradable al que te escucha. Así que define muchísimo el que nosotros sepamos. Si quieres una voz bonita, entiende tus resonadores. Definitivamente embellece además de amplificarlo, porque y de eso queremos hablar, porque tú sabes, nosotros tenemos que diferenciar el asunto. La gente entiende que una voz resonante es una voz con volumen, y hay una gran diferencia entre lo que es volumen y lo que es resonancia. La resonancia es esa vibración que produce, ¿verdad? El sonido, y el volumen es la cantidad de sonido que se da. Así que los instrumentos y nosotros, ¿verdad? Como nuestra voz como instrumento, tiene resonancia y tienen volumen. Es como hablar, yo lo compararía como hablar de cantidad y calidad. La calidad de tu voz, ¿verdad? La genera esa resonancia, ese sonido cálido que no es estridente, que ese balance en la resonancia hace que tu sonido cualitativamente sea agradable al oído del que escucha, ¿ves? Así que si nosotros ¿verdad? Hablamos de volumen, pues es la cantidad de sonido que estamos dando, pero la resonancia es la vibración que produce ese sonido en los espacios, ¿verdad? En los espacios de nuestra cara, de nuestro cuerpo, que hacen que ese sonido se proyecte con más calidez, más agradable al oído del que escucha. Así que esa es la diferencia entre volumen y resonancia. Nosotros queremos cantar con el principio o los principios básicos del bel canto italiano, la técnica para cantar, ¿verdad? La compilación de la técnica que nosotros enseñamos para cantar. Hay diversas escuelas, ¿verdad? Por decir escuelas es visiones, filosofías para enseñar a cantar, pero la técnica del bel canto italiano está fundamentada en dos conceptos básicos: la voce sul fiato, que es la voz sobre el aire, y la voce in maschera, que es la voz en los resonadores de la máscara, o sea, de la cara. Así que esto tiene todo que ver con el manejo de la resonancia para cantar bello, que así se llama la técnica, el bel canto, cantar bello. Así que embellecer tu sonido va a depender de que tú manejes eficientemente tu aire en esas cavidades de resonancia para que se proyecte cálido, bonito, sin embargo, con toda la capacidad de sobrepasar una orquesta de 80 músicos, porque la técnica del bel canto te capacita para dirigir el sonido sin amplificación, utilizando tus espacios de resonancia y la energía física para transportar el sonido por encima incluso de una orquesta sinfónica completa sin necesidad de amplificarlo. Amplificando tu cuerpo. Y ahí también, como lo que hablamos ahorita, el timbre distintivo para que se diferencie de los demás instrumentos también. Exactamente, de eso se trata. Así que básicamente de eso es que hablamos cuando hablamos, ¿verdad?, de una voz resonante. ¿Cómo conseguimos hacerlo? ¿Cómo lo enseñas tú en tu clase? Yo le doy mucha importancia al aire. Obviamente, como vehículo de la voz es primario, es una cosa que no se puede evitar mencionar. Y el asunto de impostar la voz, ¿verdad? Colocar la voz en estos espacios sin añadir tensión, sin apretar. Y de hecho que precisamente es una de las razones por las cuales debemos aprender a utilizar nuestros resonadores correctamente, para nosotros no pensar que la voz tiene que ser enviada con fuerza, que no tenemos que empujar el sonido, porque para eso son los resonadores. Ellos son los que van a amplificarlo, a proyectarlo, entonces tú no tienes que forzar nada. Eso es cantar, o sea, como yo le digo a mis estudiantes, eso es cantar robándote los chavos. El que aprenda a manejar
su aire y su resonancia, canta robándose los chavos. Tú escuchas esa voz así grandísima, maravillosa, y aquella, la persona está manejando su energía física y el flujo de aire en esos espacios de resonancia con buena vibración, y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Tú sabes, cantar con técnica, cantar robándote los chavos. O sea, hay dos cosas principales que yo pienso, o sea, hay varias cosas, pero bueno, lo principal para lograr una buena resonancia es la disponibilidad de esos espacios, ¿verdad? A veces nosotros obstruimos esos espacios con tensión muscular, ¿verdad? Que no permite que el aire y la voz alcancen esa resonancia, ¿verdad? Esos espacios para entonces resonar. Y también hay un agravante mayúsculo, ¿verdad? En muchos de nosotros, especialmente de nosotros los que vivimos en este maravilloso país tropical, que padecemos de alergias, sinusitis y toda esa cosa, y adivina para dónde van las congestiones y la mucosidad que se genera como reacción, ¿verdad? A los alérgenos y a todo lo demás. Encontró un espacio ahí, unos huecos ahí, y ahí es donde se van a acomodar. Así que eso se llena de flema cuando nosotros pues padecemos de esas condiciones del tracto, ¿verdad? Nasofaringeo, y esa obstrucción por flema, o sea, con flema, esa llenura de flema de esos espacios obstruye la resonancia, porque muchas veces tú escuchas gente que en la cualidad de su voz, o sea, cuando los escuchas hablar, si prestas atención, lo que vas a escuchar es un... Eso mismo te iba a decir, que suena bien brutal. Sí, porque obviamente con la vibración toda esa mucosidad se mueve y provoca sonido. Entonces a veces se escucha bien fuera y afuera, como una cosa así. A veces los estudiantes se sorprenden como, ay, ¿qué fue eso? Tú sabes, la disponibilidad de esos espacios de resonancia es importante, que tú no ejerzas tensión para que los obstruya, pero también que te mantengas libre de flema. Tú puedes trabajar, digo, hay las condiciones sinusíticas y alérgicas, ¿verdad? Se medican y se tratan. Cosas básicas que hay que hacer si no tienes una condición así muy, ¿verdad? Muy grave y muy de cuidado, ¿verdad? Con medicación y esta cosa, pues los lavados nasales, ¿verdad? El spray nasal y los lavados nasales son importantes. Los masajes, ¿verdad? Después vamos a hablar de eso, pero hay instrumentos para masajear esta área, especialmente de la cara, donde acumulamos muchísima tensión, y nos ayuda a tener disponibles esos espacios, y además, cuando nos masajeamos de esa forma, ayudamos también a desprender la flema. Hay ejercicios de terapia de voz resonante que hacen que nosotros en la vibración, generemos la vibración en esos espacios, que hace que esa flema, ¿verdad?, se mueva y se desprenda. Cooperamos a ese asunto de desprender la flema de esos espacios. Así que hay que mantener esos ductos libres, ¿verdad?, esos espacios, esas cavidades libres y disponibles para que nuestra resonancia sea clara y la podamos lograr bien. Y además cuidarnos de cantar con libertad para no ejercer tensión en esos espacios, para no obstruir que la voz y el aire lleguen a donde tienen que llegar, ¿verdad?, esas cavidades, para que puedan resonar. Eso es trascendental para nosotros. Tú sabes, conseguir una voz resonante, la disponibilidad de esos espacios, y entonces el flujo de aire constante acompañando la voz. Hay mucha gente que piensa que cantar con fuerza, ¿verdad?, es cantar con mucho volumen, pero a veces el mucho volumen hace que nosotros no dependamos de que el aire sea el que transporte el sonido. El aire genera, pero también transporta y proyecta el sonido. Lo genera porque el paso del aire a través de la cuerda es lo que hace que oscilen y se genere el sonido. Lo transporta, ¿verdad?, porque es quien transporta el sonido a esos huecos de resonancia, y lo proyecta porque la vibración que se genera, ¿verdad?, hace que el sonido viaje y se proyecte hacia el que escucha. Así que el manejo del aire, la disponibilidad de los espacios y el manejo del aire con libertad es lo que hace que se genere una buena resonancia, una resonante. Suena así como facilito cuando lo explicamos así, ¿verdad? Tiene mucho que ver, yo siempre digo a mis estudiantes que al principio
pasen por una pequeña etapa de exploración. Es importante que tú aprendas a leer tu cuerpo también. Así que estas cosas que has mencionado son espectaculares, pero al inicio es extraño porque realmente tú no sabes para dónde estás yendo y qué estás buscando en específico. Te lo decimos en teoría, pero asimilarlo en el cuerpo sabemos que es otro, otro asunto. Eso, sí, señor. Exacto. Así que sentir, bueno, cuando yo hablo, pues me vibra, qué sé yo, el oído derecho. Y cuando yo canto, me vibran los pies, no sé. Pero tú estudiarte, mira, pues en la vibración siento cómo se va moviendo, quizás desde aquí empieza a subir, ay, mira, hasta las orejas siento que they pop, tú sabes, a veces hasta se siente eso por las mismas vibraciones y lo que estamos hablando de la situación, ¿verdad?, que está ocurriendo en las cavidades nasales, etcétera. Así que estudiarnos, ¿verdad?, leernos un poco, aprender a entender nuestro cuerpo va a ser medular para este asunto de la resonancia, pienso yo. Para todo el asunto técnico vocal, tú sabes, hacemos siempre mucho hincapié en la percepción del estudiante especialmente, porque cantar es percibirse por dentro y cada cual tiene un concepto, si se quiere, ¿verdad?, de cómo se sienten las cosas. Así que el asunto de una buena clase de canto tiene que incluir esa invitación a la percepción constante. ¿Cómo lo sentiste? Porque tú sabes, yo me di con muchos maestros que eran, ¿verdad?, la voz de autoridad en el sentido de que tenían como una sola manera, una sola visión y hasta cierto punto, me atrevo a decirlo, ¿verdad?, hasta cierto punto imponían. Y de eso se trataba, tú sabes, eran autoridades en el mundo del canto y de la enseñanza técnico-vocal, pero hasta cierto punto imponían las imágenes o la manera de percibir las cosas. Me gusta el aprendizaje, según Freire, que es un experto en el asunto, ¿verdad?, de la educación, que permite que el educando aporte de su percepción propia para que la experiencia educativa responda a quien tú eres, que no anule tu personalidad, que no anule quién eres tú, sino que desde quién eres tú puedas aprender y expandir tus horizontes. Asimismo, el asunto de aprendizaje vocal, no puedo yo construir una voz desde que no eres tú. Yo tengo que considerar cómo te percibes por dentro y darte herramientas que incluyan esa percepción tuya, que es única, porque tú eres único y te percibes de manera única, y yo creo que en eso radica una buena enseñanza técnico-vocal. Aspecto, ¿verdad? Y eso ya se ha estudiado, como te digo, Freire y no singular. Realmente, ajá. Y no singular la percepción, que hemos hablado de esto antes, que muchas veces singulamos solamente la percepción auditiva cuando estamos cantando, ¿no? Cómo me escucho y cómo me quiero escuchar. Pero qué tal, cómo me siento, cómo siento las cosas, ¿verdad? Y dónde las siento, y cómo pienso, y cómo visualizo lo que estoy haciendo. O sea, que todo es importante. A mí me, tú sabes cómo soy yo. Yo he compuesto un orden para ese asunto en mi clase, y eso sí lo trabajo como sistemáticamente. A los estudiantes siempre le pregunto primero, ¿cómo lo pensaste? ¿Verdad? ¿Cómo lo asimiló tu mente? ¿Verdad? ¿Cómo lo pensaste? ¿Verdad? ¿Cómo lo sentiste? Es lo segundo, la percepción de cómo se siente en tu cuerpo. Y lo último es cómo lo escuchaste. Así que no usamos el oído como primera referencia porque queremos partir de la alineación física y de la percepción física. Así que el asunto cognitivo a mí me asegura de que tú lo entendiste y lo procesaste de tal forma. O sea, cuando lo hiciste bien, yo siempre te voy a preguntar, ¿qué pensaste? Porque si tú puedes verbalizar eso, tú lo puedes volver a hacer tú solo. Lo otro que te voy a decir es cómo lo sentiste. Porque entonces después que pienses lo mismo que pensaste ahora que te salió bien, lo vuelves a pensar, te va a salir y lo tienes que verificar sintiéndote como te sentiste. ¿Qué sentí? Pues sentí aquí, ¿cómo lo escuchaste? El asunto auditivo de verificación de que, ¿verdad?, así es como se escucha cuando está bien. Y lo último, que siempre utilizamos el espejo, ¿verdad?, de referencia, ¿cómo lo viste cuando estaba bien, cuando estaba correcto? ¿Cómo te viste? ¿Cómo te percibiste visualmente? Así que cognitivamente, auditivamente, perceptivamente, auditivamente y luego visualmente. Y otra cosa,
aprovechando que estamos aquí también, quería volver a comentar, que también lo hemos dicho, que en esto de la percepción auditiva hay que hacer la salvedad de que hay, ¿verdad?, diferentes maneras en que uno percibe nuestro sonido, porque hablando de resonancia y de cómo vibran los huesos, sabemos que nos escuchamos de manera interna y de manera externa. Entonces, a veces estamos dejándonos llevar por un sonido que realmente no es el sonido que se escucha de afuera, que la gente percibe de nosotros. A veces estamos aterrados pensando que estamos sonando maravilloso y realmente pues o viceversa. Aprovecho cuando te salió bien y cuando lograste lo que estábamos buscando, lo que recoges como te sorprenderá, porque cuando pregunto cómo te escuchaste, a veces, ¿te acuerdas del maestro Eduardo Valdés que nos decía, yo cuando sé que estoy proyectando la voz bien, yo lo escucho como si hubiese una bolsa con un montón de latas vacías ahí? Esa es la imagen que él tenía del sonido resonante de él, y él sabía que se estaba proyectando bien cuando él tenía esa sensación en su oído, porque esa es la vibración que uno recibe a través de los huesos vibrando, tú sabes. Así que ese asunto de identificar el sonido no tiene que ver con tu concepto de sonido lindo o no, es el sonido correcto, ¿verdad? Identificar, este estaba correcto, déjame ver cómo imitar. O con imitar el sonido de otro también. Sí, no, exacto. No tiene que ver con eso, tiene que ver con cuando estaba correcto, cómo me escuché. Me escuché de esta forma, era más cálido, era más arriba, era más Tú empiezas a identificar esos sonidos para poderlo generar otra vez. Pero no necesariamente, ¿verdad? Siempre va a ser la imagen de un sonido hermoso para tus oídos, porque otra vez tenemos la incidencia de las vibraciones óseas que recibimos, que no necesariamente es la que recibe el que te escucha, que recibe tu sonido por vía aérea. Así que eso nos queda claro. Y al final, realmente lo que buscamos, al final de todo, lo que siempre buscamos es que todo esto se ha logrado de la manera más natural posible, de la manera más libre posible, porque esto no es cuestión de forzar. Así que la resonancia va a ser medular para nosotros poder alcanzar una libertad vocal. Yo siempre digo que la voz es como tú y como yo. Nadie funciona desde la opresión, todos nos funcionamos a nuestra máxima expresión desde la libertad. Así que para la vida y para la voz, o sea, nosotros debemos procurar los espacios de libertad para fluir, ¿verdad? A nuestra máxima expresión. La voz es así. Si no está libre, siempre, o sea, no vas a escuchar lo más bonito de tu voz si no procuras cantar con libertad. No vas a estar rindiendo lo máximo que puedes rendir vocalmente y no vas a estar conservando en salud tu instrumento tampoco si no procuras cantar desde la libertad. Así que el asunto de la voz resonante no es solamente porque embellece tu sonido, sino porque preserva tu voz, porque la transporta de la manera más saludable y más efectiva. Así que vas a lograr que el sonido sea lindo y sea cálido, pero que sea una voz transportada con efectividad. O sea, va a tener la mejor proyección que pueda tener y va a conservarse en salud. Así que esos elementos son extraordinarios porque esa es la máxima expresión de tu voz. Una vez nosotros logramos ese compromiso con la resonancia, ¿verdad? Desde la libertad, lo único que tú tienes que hacer es añadir energía física para apoyar, ¿verdad? Para respaldar ese sonido. Y ya está. Y ya está. Ya está, casi. Y ya está. Eso es todo lo que tú necesitas. Una resonancia, o sea, hallar buena resonancia en tu voz. Y vamos a resumir este asunto. Hallar buena resonancia en tu voz desde la libertad y respaldar con energía física ese sonido. Mira, para la vida. El asunto de hallar resonancia o resonar en la vida de otros demanda que nosotros fluyamos desde la libertad. Y luego que tengamos el compromiso, que es ese respaldo de energía, ¿verdad? Que es el equivalente de respaldo de energía con la voz, que tengamos ese compromiso, ese entusiasmo por alcanzar, ¿verdad? A otros y a otras, para bendecir, para bien. Así que de esa manera tú resuenas en la vida de otros de la misma forma que resuena tu voz. La voz
yo siempre no puedo evitar el asunto de trabajar la voz desde lo que es la vida, porque siento que el mismo que nos dio la vida nos permitió tener este instrumento maravilloso que lo creó de la manera más perfecta y extraordinaria. Así que yo, ¿verdad? Hablo de esto con toda la pasión del mundo y no soy objetiva, pero esto es verdad. No soy objetiva porque esto es lo que yo hago y me apasiona, pero esto es verdad. Así que les invito a meditar en estas cosas y a acogerlas, no solamente para la vida, sino también para la voz, porque estos son los principios básicos de nuestra mejor, el mejor uso de nuestro instrumento y del mejor manejo, ¿verdad? En términos técnicos de nuestra voz, para nuestra salud vocal y para el mejor alcance. Valerie, te agradezco que hayas estado conmigo el día de hoy, qué bueno. Gracias. Y qué chévere, me encantó esta experiencia. Saludo a todos los que nos ven como siempre y espero que consigan una voz libre y saludable para siempre. Señores, la meta es resonar. Resuena, resuena. ¿Okay? Así que esperamos que les sirva para su voz y también para la vida y les esperamos por aquí en nuestro próximo Hablemos de tu Voz. Agradecida de ti, Valerie, de que hayas estado conmigo en este episodio y les invitamos a quedarse conectados con nosotros, donde vamos a estar, ¿verdad? Siempre vamos a estar dándole orejitas y consejos para que puedan cuidar sus voces y alcanzar con bendición a otros a través de sus voces, hacer que resuene en la vida de los demás. Un abrazo, cuiden sus voces, hasta luego.